no presencia también. Me refiero a los ausentes deliberados, no a los fortuitos, a aquellos que si no están es porque les ofende incluso que sean invitados a esta celebración. Solamente en relación a esta gente recordar la historia de aquel necio que se murió por querer renunciar, insistir en renunciar a sus pulmones, insistir en renunciar al oxígeno, a ese aire que exigimos 13 veces por minuto. Dicho esto, justificar el evento como un acto de autoafirmación del círculo, porque muchas veces no nos dejan ni tan siquiera decir que somos quien somos. Hay quien dice que este es el evento que celebra el segundo aniversario, hay quien dice que es el de la refundación del círculo con motivo del 15 de mayo, el primer aniversario, da igual. Si queréis es el 30 aniversario, si queréis reivindicamos el advenimiento del nuevo Mesías, nos da igual. El caso es tener un motivo de celebración y de confraternización. Por otro lado, me gustaría hacer una mínima reflexión sobre el papel de los círculos y reivindicarnos como el Pepito Grillo que debe insistir en marcar el camino correcto por si esta gente que se encuentra en las instituciones en algún momento tiene las tentaciones de desviarse, contagiados por los peligros del contacto con la casta. Por último, me gustaría intentar justificar, por si hubiera que hacerlo, la presencia de Sofía y de David aquí. Sofía, vamos, sobre toda circunstancia, es una compañera del círculo, por lo cual creo que sobra cualquier otra justificación. Por si esto no fuera suficiente, creo que la pregunta es obvia. ¿Acaso alguno de los presentes no la votó el pasado 20 de diciembre? Bien. Por lo demás, en cuanto a David, aunque sobran motivos, son múltiples los motivos que habría para invitarlo, tanto por su faceta política, como de activista, como de abogado, me gustaría resaltar algunos de los motivos, o confesarlos, ¿no?, que nos llevaron a invitarle a él específicamente. Por un lado, su condición de andaluz de rampa. Por otro lado, hemos de confesar que algún que otro vídeo que vimos en YouTube, muy divertido. Y porque, como parafraseándole, como bien dijo hace bien poco, es ahora o nunca. Sin más, le doy la palabra a Sofía. Muchas gracias. Rubén, sabes que somos un cachín más bajos que tú, ¿no? Bueno, no pasa nada. Pues muchas gracias a todas las personas que organizasteis esta espicha con muchísimo trabajo, y muchas gracias también por pensar que tanto David como yo me presta mucho que invitaseis a David, porque la experiencia en estos 4 meses de trabajo fue muy guapa, porque hay muchos muy buenos compañeros y compañeras. Sara también está por ahí, nuestra diputada por La Rioja, candidata por La Rioja, esperemos que diputada de nuevo, y que estamos por hacer un grupo propio los asturianos, porque somos 2 por Asturias, pero además una compañera por Baleares y otra compañera por La Rioja. Tenemos un grupo propio, los de Asturias. Pues eso, muchas gracias también por pensar que además de escuchar a David Bravo y convidarlo a esta espicha, pues también podía una tener algo que decir. La verdad es que me siento convidada a hablar como compañera del Círculo de Sesión, y prestábame decir 2 cosas rápidas, porque lo que se trata ya de sentar, pero voy muy rápido. Una es que estamos celebrando 2 o los años que sean, y sobre todo todos los que están por venir del Círculo, y además mañana vamos a estar pensando también en que hace 5 años que nos juntamos en las plazas, que nos vimos y que nos reconocimos. Creo que es importante tener el 15M presente como inicio de algo que es un cambio incontestable. Y el cambio y las palabras están cargadas, pero no porque lo repitamos muchas veces todo es cierto.
Y Aznar en su momento podía decir que España iba bien, pero no era verdad. Y hay muchos partidos que pueden decir que son el cambio, pero por más que lo digan no tiene por qué ser cierto. El cambio solo puede estar sucediendo desde los círculos, solo puede estar sucediendo desde los movimientos sociales, desde las mareas, desde la paz, desde donde están sucediendo las cosas que queremos cambiar. Y como no tengamos círculos, lo que hagamos en las instituciones no tendrá ningún sentido. Como no tengamos círculos, como los círculos no estén vivos, nos vamos a quedar no cojos, sino sin respaldo y sin razón de ser y sin voz. Porque la voz, cuando estamos en las instituciones, no nos pertenece, no es nuestra, es el vehículo de la voz de todas y todos. Y a mí me gustaría traer unas palabras que decía esta semana Manolo Monereo, que con mucha inteligencia decía que estuvimos viviendo un momento que era el destituyente, el estar diciendo con nuestra indignación y nuestro enfado y encontrarnos con nuestro enfado todo lo que queríamos cambiar, pero que no solo podemos estar pendientes de cuidado con el perro, también tenemos que proponer, y la parte propositiva solamente se puede hacer precisamente desde la calle, desde donde se conocen las ideas para cambiar la realidad que queremos modificar, para que seamos dueñas y dueños de nuestras vidas. Y además de eso me gustaba también una cosa que decía, que es que el cambio social no es un discurso. Creo que a veces las palabras pueden, y a mí que me preocupan tanto, acabar vaciándose de significado. El cambio social no es un discurso, el cambio social es una acción que se hace desde las bases, que se hace desde la calle, que hacemos cada una y cada uno. Y ese cambio social, si lo acabamos pervirtiendo, nos pasará como esto que decía José María Valverde, el poeta, respecto a Heidegger, que decía algo así como: coges las palabras como nueces y acabas diciendo perogrulleces. Bueno, pues hagamos que el cambio social no sea ningún tipo de perogrullez. El cambio social es una realidad, y es una realidad porque lo hacemos real, no porque lo decimos. Y por último ya sí que me gustaría pensar en todo el camino que hay abierto. Pienso en el camino que tenemos a 27 kilómetros abierto en el Ayuntamiento de Oviedo, y pienso que esa senda, la de llegar desde la movilización a las instituciones y al gobierno, es esa senda la que podemos, la que tenemos capacidad, viendo además la vitalidad de hoy, una espicha que el día no quille muy guapo, pero nos juntamos y nos reconocemos. Y cierro con unos versos de Alberto Portland, que desde hace más de 5 años me acompañan mucho porque creo que tienen que ver con el 15M, y cierra un poema larguísimo que se titula Europa, diciendo: el miedo que tenemos a juntarnos porque nos conocemos. Bueno, precisamente porque nos reconocemos y nos juntamos, ahora el miedo lo tienen ellos. Así que nos queda un camino por delante hasta el 26J para que recuerden por qué tienen que tener miedo, por qué nosotras ya no lo tenemos, y lo único que nos queda es salir a la calle y dar la batalla. Y doy paso al compañero David Bravo. Bueno, hola a todos y a todas. Primero tengo que confesar que lo que voy a hacer aquí es un freestyle absoluto. O sea, todo lo que voy a decir me lo voy a tener que inventar, porque cuando me invitaron, me escribió Sofía, decía: la gente del círculo quiere que venga a una espicha, y yo le pregunté: ¿y qué es una espicha? Y dice: una fiesta, y nos divertimos allí. Y yo le dije: pues yo en la fiesta soy más de deprimirme, y ella dijo: pero si solo tienes que ir allí y beber y así empezar a... Y dije: eso sé hacerlo, y por eso vine. Pero no me dijeron que tenía que hablar, y he llegado y he visto un escenario con un micrófono y me han dicho: tú solo di unas palabras así, aleatorias, las que te salgan. Y yo no sé hacer eso. Así que no tengo ningún discurso preparado, pero ahora con la cosa de que, como sabéis, no me presento a las próximas elecciones, y teniendo en cuenta que en ese sentido soy un poco libre, quiero contaros por qué sigo confiando en este proyecto con mi pequeña experiencia en el Congreso, con esos 3 o 4 meses que he estado en el Congreso. Porque sí, amigas, he sido diputado 3 meses. Creo que nadie ha sido diputado 3 meses, a no ser que haya acabado en la cárcel poco después. Lo mío ha sido por decisión propia. Así que este pequeño freestyle que voy a hacer se llamará David Bravo, ascenso y caída. Voy a contaros toda mi experiencia, cómo llegué a ser diputado y cómo dejé de serlo rápidamente. Y esa historia explicará perfectamente por qué volveré a votar a esta gente el próximo 26J. Bueno, para empezar tengo que deciros que lo primero
y que diferenció mucho a Podemos del resto de partidos, fue el primer día que llegué al Congreso y había que hacer la declaración de bienes. Allí nos metieron en una sala donde había gente de todo tipo, gente del PP, gente del PSOE y nosotros, gente de Podemos, que llegábamos allí, teníamos a muchos funcionarios que nos decían que teníamos que rellenar un papel donde teníamos que poner todos los bienes que teníamos. Y allí estaban los del PP rellenando su hoja, 3 Lamborghini, 4 casas, un Cadillac, y cuando llegábamos nosotros decíamos, yo tengo un perro, no sé si hay que ponerlo. Y la funcionaria alucinaba y te decía, pero es un perro de carrera, estás hablándome de un galgo. No, Chucho, es cruzado y además no lo considero una propiedad, lo considero más bien un amigo. Y decían, ¿usted es diputado? ¿En serio es diputado? Sí, lo soy, tengo la acreditación. Y entonces allí lo rellenaba. Luego leí que el PP tenía 9 veces de media más patrimonio que la gente de Podemos, lo que me hizo, no sé, congeniar bastante más con esta gente de allí. Luego me di cuenta de que esa declaración de bienes no servía de nada. La declaración de bienes se inició en el 2011 con el estallido del 15M como un ejemplo de transparencia, pero nadie vigila las cosas que pones ahí, es decir, no tiene ningún tipo de vínculo jurídico lo que ahí pongas, te lo puedes inventar. Si tienes dinero negro, no lo pongas. Es un truquito de diputado que os doy. Es mejor no ponerlo. Y el caso es que otra de las cosas que me di cuenta en el Congreso es a qué se le da importancia políticamente. Y aluciné el primer día que fuimos al Congreso, la primera vez que fuimos al primer pleno, había 2 cuestiones que para mí eran evidentemente importantes desde el punto de vista informativo. Por un lado, el hecho de que nosotros y nosotras habíamos renunciado a privilegios porque hay miles como diputados. Es decir, llegábamos y te dan un sueldo y te dan 1.850 euros a fondo perdido para gastos, para muchos gastos, y nosotros renunciábamos a 1.000 euros de esos 1.850, renunciábamos a las pensiones como parlamentarios, renunciábamos a la tarjeta de 3.000 euros de taxi, estuvimos a punto de renunciar a sentarnos en el escaño y llevarnos nuestra propia sillita de playa. Es decir, empezábamos a renunciar a cosas pero que servían para que no te atrajera tanto esas moquetas como para hacer lo que fuera por llegar allí y hacer lo que fuera para que nadie te eche. Y esa era la noticia. Y había otra noticia, y es que íbamos con la Ley 25 debajo del brazo. Pero ¿qué es lo que eclipsó aquel día? Lo que eclipsó mediáticamente aquel día fue el hecho de que uno de nuestros diputados llevaba rastas. Y al parecer, el cómo se peinaba ese tipo era la noticia del día. Y ahí salía su fotografía y aparecía Celia Villalobos haciendo comentarios sobre los pelos de Alberto. Y esa fue la noticia del día. Por cierto, si algún día vais en un ascensor con Celia Villalobos, es una situación muy cómoda, os la recomiendo. Yo la he vivido. He subido en ascensor con Celia Villalobos y le he preguntado por el tiempo y esas cosas. Es una situación que os recomiendo porque de verdad es inolvidable. No me contestó, pero se pasa bien. Y otra cosa que quiero deciros en relación con todo esto que leí publicado hace poco, que decía los diputados solo han trabajado 17 días en estos 4 meses. Yo creo que esos 17 días es cuando menos se trabaja. Es decir, se tiene la sensación de que se trabaja cuando se está en el pleno. En realidad es todo lo contrario. El trabajo real se hace justo antes o justo después. En el pleno, básicamente lo que se hace es defender todo ese trabajo que se ha hecho antes. Además, al final te dicen hasta la hora a la que hay que votar por si te quieres ir al bar hasta que llegue la hora para votar, y te avisan con una alarma por si se te va. Pedro Sánchez solo venía para darle al botón y Rajoy ni siquiera eso. Es decir, todo aquello que hacemos en el pleno es básicamente la representación escénica de nuestro trabajo previo. Y uso la palabra representación porque a veces es realmente una representación. Me acuerdo creo que fue el último pleno, que era evidentemente un acto de pre-campaña
con una moción sobre los derechos humanos en Venezuela, que era un misil teledirigido contra Podemos de una forma evidente, y vi allí a Albert Rivera golpeándose el pecho y diciendo no sé qué cosa de los derechos humanos, y que la democracia era poder votar lo que se quiera, pero que hay que votar en este caso el botón verde, que era el botón del sí, y el PSOE y el PP se levantaban, y había toda una representación escénica, y me tiró por tierra lo poco bueno que yo podía pensar del mundo político cuando salí de allí y fui a coger el ascensor, y un gran importante dirigente de un importante partido dijo en relación con aquella representación: les hemos jodido bien en relación a Podemos. Y eso se supone, amigos y amigas, que es la política. Pero cuando me reúno con esta gente y hablan entre ellos, hablan de una manera que te sorprende, porque son naif y hablan de los derechos de la ciudadanía y no hay cámaras ni hay fotografía. Y dicen, esta ley en realidad hay que enmendarla porque no es buena para la ciudadanía, y hablan así cuando están entre 5 y cuando no hay cámaras ni fotografía, y esa es la única razón por la que es evidente que hay que confiar en esta gente, y yo sigo confiando porque los he visto desde dentro, y lo mejor que se puede decir de ellos es que en ese ambiente hostil, en ese ambiente de ficción, en ese ambiente de representación, resulta que hay gente que se lo cree, y esa gente se lo cree, y yo les votaré y les echaré mucho, mucho de menos. Pues a comer.
disfrutar y pasarlo bien. Gracias. Hace tiempo ya nada, es tan sencillo que te preguntas con cuidado ¿dónde vamos? Vivimos nuestra vida sin pausa, pero vamos caminando. Intento que todo esto no nos frene. Tan solo busco despegar del suelo. Encontrar un lugar de donde huir. Y mi forma es de ordenar lo que perdí. Ahora tengo la suerte de punto de partida. Y el tiempo es demasiado lento y mi ambición es infinita. Y además sé que aún no he perdido la luz que me queda. Habrá un lugar para mis sueños fuera de mi cabeza. Solo mata un corazón inquieto, colgando de un filo hilo de cada uno de mis miedos. Demasiadas personas que no te des cuenta ya, de que el mundo tan solo gira en torno a ti. Mientras nuestro punto de mentira deriva una vez más en esta ecuación sin fin. Tengo la suerte de un punto de partida. El tiempo es demasiado lento y mi ambición es infinita. Además sé que aún no he perdido la luz que me queda. Y habrá un lugar para mis sueños fuera de mi cabeza. Utilizo la suerte de punto de partida. El tiempo es demasiado lento y mi ambición es infinita. Además sé que aún no he perdido la luz que me queda. Y habrá un lugar para mis sueños fuera de mi cabeza. Hago lo que me invade, todo viene de dentro. Entiendo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Pero todo me queda grande para no estar contigo. Y sabes que quisiera darte siempre un poco más de lo que necesito. Sabes que soñaré si no sabes que me siento conmigo. Sabes que quiero más, pero estoy solo contigo sentidos. Este mar, cada vez guarda más barcos unidos. Tú eres yo, para que no te vayas, yo me iré. Si me ves oscuras, no me da locura y alumbra bien. Trae mi cuerpo, por la boca y bien.
I've been
después de un accidentado día, somos ABCD. Esto iba a ser un tributo a CDC y al señor Bon Scott, que es al que hay que rendir tributo porque es el único que se murió. Eso se hace con los que se mueren, se les rinde tributo. Pero nada, nuestro guitarra solista, que no soy yo, es ese señor que está ahí, se ha cortado un dedo y no puedo hacer aquí los punteos mágicos. Yo no me lo sé, lo siento, no soy Angus Young, ni pretendo serlo. Así que nada, haremos lo que podamos, hemos improvisado el repertorio, pero seguro que por lo menos nos divertimos un rato, que es de lo que se trata, ¿no? Show how to run another round. My town must be love with the words and I'm a man of a big experience. I know the guy's another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, and I can do every word I say. I'm advertising love for free, so you can pleasure with me. Once again, I don't find the gas and time, the races and love it. Hey, the things with me love, you got the goals of my mind. Show how to hunt and all they get around. Come on with me. Never get so good at love and I get home on a sword. When I gotta go, you know you're gonna be coming back for more. When you get love, I don't bite the dust and that ain't nothing but a chance and nothing. Hey, the things that me lie, you're gonna go through my mind. Show how to hunt and all they get around. Oh yeah.
en otro